Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey. Este libro tiene un puesto en la historia al haber vendido más de 25 millones de ejemplares a nivel mundial. Pero lo que lo hace realmente maravilloso es que su contenido sigue tan vigente ahora como cuando se publicó en el año 1989. Con un título tan elocuente y una fama que supera a generaciones, no hace falta una gran introducción. Como no podía ser de otra forma, lo resumiremos en 7 píldoras. Píldora número 1. Ser proactivo. Una de las diferencias cruciales entre los humanos y los animales es nuestra capacidad de autoconciencia. Los animales dependen de los estímulos externos. Cuando encuentran algo en el mundo, casi siempre reaccionan de manera preprogramada. Las personas altamente efectivas tienen el hábito de acercarse al mundo de una manera diferente. Se dan cuenta de que si bien no podemos controlar todo, podemos controlarnos a nosotros mismos. Cuando eres proactivo, tienes la libertad de elegir cómo relacionarte con el mundo que te rodea y la oportunidad de determinar tu propio destino. Cuando encuentres un obstáculo en el trabajo o en tu vida personal, ten mucho cuidado al considerar tu plan de acción. No sucumbas inmediatamente a tus instintos iniciales. Da un paso atrás. Considera las causas fundamentales del problema y luego enfoca tu energía en lo que realmente puedes influir de manera positiva. Píldora número 2. Comenzar con el fin en mente. Imagina, y esto será un poco macabro, que estamos 3 años en el futuro y lamentablemente has fallecido. Todos tus familiares y amigos se han reunido para tu funeral. Cada persona se turna para subir al podio y pronunciar un elogio. ¿Qué quieres que digan de ti? Sin duda que esto es difícil de pensar, pero también es instructivo, porque de repente los detalles sin importancia de la vida diaria se difuminan y todas tus prioridades reales se enfocan con una claridad absoluta. Cada vez que realizas una acción, ya sea grande o pequeña, en realidad la estás haciendo 2 veces. La primera la haces antes de llevar a cabo físicamente el proceso como tal, porque primero debes imaginarlo trazando un plan. Estos planes pueden ser rápidos e informales, como una lista mental de tareas pendientes, o densos y detallados, como un plan de negocios bien estructurado. La segunda vez es cuando ejecutas físicamente la acción. Es importante pensar en el futuro porque te ayuda a navegar el presente. Imagina tu vida deseada, elaborando una declaración de misión personal. Haz una introspección seria y escribe lo que realmente esperas lograr, los valores que quieres defender y lo que consideras que es un verdadero éxito para ti. Cuando conoces claramente tu destino deseado, es mucho más fácil mantenerte en el camino correcto. Píldora número 3. Pon primero lo primero. Prioriza las tareas según su urgencia e importancia. Hablemos de cómo. Hay muchos enfoques para la gestión del tiempo. Algunos prefieren hacer listas, otros dicen que debes programar tus tareas con anticipación, pero el verdadero secreto para trabajar con eficacia es organizar tus esfuerzos por prioridad, y para ello puedes utilizar una matriz de gestión del tiempo. Una matriz de gestión del tiempo es una cuadrícula donde enumeras todas tus tareas según 2 dimensiones, urgencia e importancia. Para hacer una matriz, toma una hoja de papel y dibuja una cuadrícula de 2x2 con 4 cuadrados. El cuadrado superior izquierdo es el cuadrante 1, tareas que son urgentes e importantes. El cuadro superior derecho es el cuadrante 2, tareas que son importantes pero no urgentes. Abajo a la izquierda está el cuadrante 3. Este es para tareas que son urgentes pero no tan cruciales. Finalmente, abajo a la derecha está el cuadrante 4. Esto es para todo lo que no es urgente ni importante, como jugar al solitario. Una vez que hayas dividido todas tus tareas de esta manera, será más fácil ver dónde debes enfocar tus esfuerzos. Píldora número 4.
Piense en ganar, ganar. El paradigma ganar, ganar abandona la competencia en favor de la colaboración. Busca resultados que beneficien a todos los involucrados. Este acuerdo en el que todos ganan fomenta la comunicación y el trabajo en equipo y dará como resultado más ventas y trabajadores más felices en general. Píldora número 5. Busca primero entender, después ser entendido. El quinto hábito de las personas altamente efectivas es que escuchan antes de hablar. Desafortunadamente, la mayoría de las personas solo perfeccionan sus habilidades para hablar, es decir, buscan ser entendidos. Pero eso es solo la mitad de la imagen. Para cultivar realmente las conexiones personales, también debes comprender. Y para entender verdaderamente a alguien, debes aprender a escuchar. Escuchar es más que oír. Escuchar significa realmente captar los pensamientos y sentimientos de otra persona en un nivel significativo. La mejor manera de hacerlo es practicando la escucha empática. Esta forma de escuchar significa escuchar las palabras de esa persona, pero también descubrir los sentimientos más profundos detrás de ellas. Una forma de hacerlo es evitar dar consejos hasta que comprendas claramente lo que alguien quiere comunicarte. Píldora número 6. Sinergizar. En la naturaleza y las relaciones humanas, el todo suele ser mayor que la suma de sus partes. Llamamos a este fenómeno sinergia, y las personas altamente efectivas siempre están dispuestas a crear poderosas sinergias fomentando el intercambio abierto de ideas. La sinergia puede ser difícil de definir, pero en pocas palabras, es la fuerza creativa que emerge cuando diferentes personas se unen en armonía. Cada persona es diferente y cada uno tiene un conjunto de fortalezas y debilidades. Entonces, y si se gestiona de la manera correcta, cuando los grupos trabajan juntos, en realidad pueden reforzar los atributos positivos de los demás y mitigar los negativos. Píldora número 7. Afila la sierra. Incluso los trabajadores más motivados y dedicados eventualmente se agotarán si no toman descansos. Por esta razón, el séptimo y último hábito de las personas altamente efectivas tiene que ver con el descanso y la renovación. Dedica tiempo para cuidarte. Por más afilada que esté tu sierra, de tanto rozar con las situaciones de la vida diaria, tanto las buenas como las malas, poco a poco irá perdiendo su filo. Por si no lo tienes claro aún, la sierra eres tú. A medida que te esfuerzas por lograr tus ambiciones, es fácil quedar atrapado en la acción externa y olvidarte de nutrir tu propio bienestar. Y este es un descuido peligroso, porque sin un cuerpo, mente y espíritu bien mantenidos, todos tus otros hábitos altamente efectivos dejarán de serlo. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte al canal. Nos vemos la semana que viene con otro Book Pills.